Buenos días, hermanos, y es un gozo compartir de nuevo la palabra del Señor con vosotros. Y os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Jonás. Libro de Jonás, hoy vamos a leer el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Jonás, dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor y Padre Santo, te rogamos, Padre, que tú bendigas tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos ilumine para entenderla. Te damos muchas gracias, Señor, porque es un privilegio poder estar escuchándote, Señor. Y también te ruego, Padre, que me ayudes a mí a compartirla, Señor, en el poder del Espíritu, Señor, y trazándola bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a verdaderamente aprovechar este tiempo y que tú nos hables a cada uno de nosotros en particular. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El primer escenario, recordáis en el capítulo 1, fue básicamente a bordo del barco, donde Jonás se embarcó para huir de la presencia del Señor. El segundo capítulo, el escenario fue diferente, fue desde el vientre del gran pez donde Jonás oró al Señor. Y el domingo pasado lo dejamos allí tirado en la arena, después de que el gran pez lo vomitara en tierra, y decíamos si Dios le daría otra oportunidad a Jonás. Hermanos, ¿le daríamos nosotros otra oportunidad a Jonás? ¿Le daríamos otra oportunidad a nosotros a aquel que nos ha fallado, que nos ha defraudado? ¿O lo ponemos en la lista negra para siempre? Hemos cantado Ser como tú es mi deseo. Y ese es el propósito de estas predicaciones, hermanos, acerca del carácter de Dios. No tiene tanto que ver con criticar lo que Jonás hizo, porque verdaderamente se equivocó en su vida, sino lo que Dios hizo con Jonás. Dios fue compasivo y misericordioso desde el principio hasta el final de la historia con todos los que aparecen en la historia. Fue compasivo y misericordioso con los marineros en el barco. Fue compasivo, misericordioso con Jonás en el vientre del gran pez, y va a ser misericordioso en esta tercera escena en la ciudad de Nínive, con más de 120.000 habitantes que había en aquella ciudad. Era una ciudad mayor que San Fernando. Dice era una ciudad de 3 días de camino, no que se tardara 3 días de camino en recorrerla desde una punta a otra, sino que se tardaba 3 días de camino en proclamar el mensaje
a lo largo de toda la ciudad, no necesariamente en línea recta. Y el carácter de Dios, hermano, es lo que debemos ver en medio de esta historia y realmente en medio de la Biblia y en medio de nuestras vidas, cómo Dios va mostrando cómo es Él. También tenemos que tener cuidado con nuestros compromisos con el Señor. No que no nos comprometamos con Él, sino debemos tener cuidado de lo que decimos. Hemos cantado, todo lo entrego. ¿De verdad te quieres entregar todo al Señor? ¿Eres capaz de darle un cheque en blanco al Señor para que Él ponga la cantidad? ¿Un papel en blanco firmado por ti para que Él ponga lo que quiera? ¿Todo lo entrego? No lo que quiera hacer ni donde quiera ir, mas ¿quién soy yo, Señor, mi camino a elegir? Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor, donde Él me mande yo iré. ¿De verdad, hermano, cantas eso con el corazón? ¿O simplemente lo cantas porque es una bonita canción? Debemos tener cuidado hasta con lo que cantamos, porque el Señor toma muy en serio nuestras palabras. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hermano, Jonás no se merecía que Dios le diese una segunda oportunidad. Pero Dios, que es misericordioso, le dio esa segunda oportunidad a Jonás. Y no lo critiquemos en demasía, porque nosotros no somos mejores que Jonás. Criticamos, hay que ver Jonás lo que hizo. Huir en dirección contraria a lo que a donde Dios le había mandado. Reprocharle a Dios que quisiese perdonar a Nínive. Pero hermanos, ¿somos nosotros mejor que Jonás? Al menos Jonás fue sincero. Jonás no puso excusa para no hacer la voluntad de Dios. Es verdad que no la hizo, desobedeció. Pero fue una persona sincera con Dios. No quería ir y le dijo a Dios, no quiero ir, no estoy de acuerdo contigo. Hermano, si algo tenía de bueno Jonás es que era una persona sincera de corazón. Y también era una persona con confianza a Dios para decirle a Dios que no estaba de acuerdo con él. Y estaba mal, pero no mintió. No fue como aquel que dijo que iba y después no fue. Sí es verdad que Jonás fue así. Al principio fue de ese, como el de la parábola, que dijo que iba y después no fue. Pero también fue como el de la parábola que dijo que no iba y después fue, como es el caso que acabamos de leer. Y Jonás no es de aquellos del grupo de los no me siento llamados. Hermano, parece muy espiritual esa respuesta cuando Dios te dice que tienes que hacer algo o te muestra que debes de hacer algo. Que no me siento llamado. Qué espiritual, pero realmente en la mayoría de las ocasiones es una excusa para no hacerlo, para no ir. Jonás fue alguien sincero que se equivocó, que desobedeció a Dios y en el vientre del gran pez él lo reconoció, lo vimos el domingo pasado. Y Dios, fijaros que no le vuelve a hablar a Jonás hasta que Jonás decidió obedecer. Dios no le dirige la palabra a Jonás desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 1 de este capítulo 3. Mientras tanto, Dios estaba esperando que Jonás decidiese obedecer. Y es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros que somos siervos de Dios y hemos creído en el Señor, en el momento en que el Señor nos muestra lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Dios no nos va a mostrar nada más hasta que hayamos obedecido lo que Él ya nos ha mostrado que debemos de hacer. Y mientras tanto, la obra de Dios permanecerá parada. 40 días comenzaron cuando Jonás comenzó a predicar. Mientras tanto, la obra de Dios permanecía parada. Y Dios no tenía más que decirle a Jonás hasta que él obedeciera lo que ya él sabía que debía hacer. Dios no te va a decir nada más
hasta que tú hagas lo que ya Él te ha dicho que tienes que hacer. Y tu crecimiento espiritual se verá parado y la obra de Dios se verá parada hasta que tú decidas obedecer. Es verdad que Dios hará lo que quiere, pero tú también tienes que hacer lo que Él quiere. Cuando Dios te muestra una verdad, Él no te va a revelar nada más hasta que la creas. Y cuando te muestra su voluntad, no te va a revelar nada más hasta que la hagas. Y cuando te muestra que tienes que cambiar algo en tu vida, Él no te va a revelar nada más hasta que te ponga en sus manos para que verdaderamente ese cambio se produzca en tu vida. Es verdad que nosotros no solemos dar segundas oportunidades a aquellos que nos defraudan y nos fallan, pero Dios no es así. Hermano, fíjate, tal como soy, sin una sola excusa, porque el Señor no tiene excusa. Él sabe que merecemos la condenación y es verdad que nos ama tal como soy, como dice el himno, tal como soy, sin una sola excusa. Jesús murió por mi pecado. El sentido de que a pesar de cómo somos, el Señor nos ama, pero quiere que dejemos de ser como somos para ser como Él. Este es nuestro propósito, nuestro deseo, como hemos cantado. Ser como tú es mi deseo y el Señor es así. Un Dios compasivo, un Dios de segundas oportunidades. Y debemos dar gracias al Señor por esas segundas oportunidades que nos ha dado a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Se trata, hermanos, de imitar su carácter. Dios es así, así debemos ser nosotros. El siervo podría fallarle, pero seguía siendo un siervo. Porque dice la palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tú y yo le hemos podido fallar a Dios y le hemos fallado, hermano, no una vez, sino muchas veces. Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Jonás seguía siendo un siervo a pesar de haberle fallado a su Señor. ¿Siguen siendo los demás lo mismo para nosotros, aun habiéndonos fallado? Hermano, tenemos mucho que aprender del Señor. El Señor no desechó a Jonás, porque Él le había escogido para que cumpliese esa misión y lo iba a hacer. Pero Jonás tenía que pasar un proceso de aceptación del perdón de Dios. Y es algo que todos debemos pasar en el momento en que hemos pecado, que le hemos fallado al Señor. Dios nos perdona si nos arrepentimos, Él es misericordioso, pero tenemos que pasar ese proceso de perdonarnos también a nosotros mismos. Y aunque hemos sido restaurados por Dios, ese proceso es necesario pasarlo. También debemos nosotros sentirnos perdonados por el Señor. ¿Recordáis cuando Pedro le traicionó al Señor, le negó 3 veces? Pedro, el apóstol, le falló al Señor. Aunque estos te negaren, mi vida daré por ti. Yo no. Pero cuando el Señor resucitó, cogió a Pedro a solas. Pedro había llorado amargamente en el patio de Caifás y Jesús dice que se cruzó una mirada con él, una mirada de las más terribles que podamos encontrar en la palabra de Dios. Y cuando el Señor resucitó, Pedro estaría avergonzado, muy arrepentido, perdonado, pero avergonzado. Y el Señor lo cogió aparte y le preguntó: Pedro, ¿me amas más que esto? Como tú dijiste, más que estos. Señor, tú sabes que te amo. Y por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? 3 veces me negaste, 3 veces voy a restaurar esa relación rota. Si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Perdónate a ti mismo, yo te doy una segunda oportunidad, pero demuéstrate que me amas haciendo lo que te he dicho que tienes que hacer. Es lo mismo con Jonás.
¿Hará falta una tormenta, hermanos, para que verdaderamente hagamos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos a cada uno de nosotros? Si sabes que el Señor te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho, estás a tiempo de ser un siervo obediente. Jonás lo hizo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. Nínive era una gran ciudad que estaba como mínimo a 600 kilómetros de la costa. No sabemos dónde el gran pez dejó a Jonás, pero lo dejó en la orilla, como es lógico. Así que tenía 600 kilómetros. Quizás, pues ¿cuántos? 5, 6 días, 7 días. Tuvo tiempo para reflexionar Jonás. Tuvo tiempo para darle gracias al Señor por esa segunda oportunidad. Tuvo tiempo para perdonarse a sí mismo, aceptar el perdón de Dios y tener el firme propósito de obedecer esta vez sí. Esa vez sí que iba a obedecer. Y dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Dios eligió a Jonás y Jonás tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Eso ya de por sí era suficiente motivo. ¿Por qué tenía que hacerlo Jonás? Porque Dios le había dicho que lo hiciera. Pero también su experiencia en cuanto a un profeta rebelde le iba a servir para predicar ese mensaje de juicio, pero además de misericordia de parte del Señor. Porque él lo había experimentado en su propia vida. Él se sabía alguien merecedor del castigo de Dios, pero también había sido un testigo de cómo Dios es un Dios compasivo. La compasión que tuvo con él es la que luego tendría con los habitantes de Nínive. Una predicación efectiva tiene que ver con predicar la palabra de Dios. Dice que se levantó y predicó conforme a la palabra de Jehová. Él no iba a dulcificar el mensaje. Era el más indicado para no quitar ni una coma a ese mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Porque Jonás no amaba a los de Nínive. Es más, sabemos que Jonás no quería que los de Nínive se arrepintieran. Era un predicador que no quería ser oído. Y por lo tanto era alguien que no iba a dulcificar ese mensaje de condenación. Hermanos, así tenemos que hacerlo nosotros. Antes de hablar del Evangelio, de la buena noticia, hay que hablar de la mala noticia de que todos estamos condenados. También provenía de alguien que estaba convencido. Él sabía de la inminencia del juicio de Dios, pero también estaba convencido de la compasión de Dios y su misericordia. Como dije antes, era también un testigo. La predicación que convence proviene de alguien convencido y la predicación que convierte proviene de alguien convertido, alguien que con convencimiento cuenta su testimonio o puede contar su testimonio y decir, yo soy testigo de lo que Dios hizo en mi vida y lo puedo hacer también en la tuya. Era alguien que conocía a Dios personalmente, conocía cómo era Dios. Por eso Jonás era la persona idónea para predicar. Donde quiera que alguien cumpla estas características, hay un predicador. No necesita saber mucho acerca de Dios, solo necesita saber eso que acabo de decir para compartir el mensaje. Así que Jonás, después de 600 kilómetros, llegó a la ciudad de Nínive y entró por la ciudad, dice, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive, una gran ciudad, la capital del imperio asirio. Y dice que no tuvo que esperar 3 días, aunque
necesitaba 3 días de camino para recorrer la ciudad. El primer día dice que ya la gente empezó a convertirse y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, Dios, antes de ejecutar su juicio, siempre advierte al pecador. Lo hizo con Adán. El día que de que él comiere, de cierto morirá. ¿Recordáis? Noé estuvo advirtiendo a su generación durante más de 100 años, porque eso fue lo que tardó en construirse el arca, antes que viniera el juicio del diluvio. Lot también advirtió a los habitantes de Sodoma antes que viniera la destrucción. Y los evangelios, el Señor, todo el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, es un libro de juicio, pero también es un libro de juicio para que la gente se arrepienta. Ningún hombre debería morir sin recibir la advertencia de que hay un juicio y de que será juzgado y condenado. Y hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros con el mensaje que el Señor nos ha dado? No podemos decir no me siento llamado, porque dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice la palabra que cómo creerán sin haber quien les predique y cómo predicarán sin ser enviados. Ya eso ocurrió, ya hemos sido enviados, ahora hay que predicar el Evangelio, entregar el mensaje. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo siempre? Hermano, no es fácil, no fallarle a Dios. No somos diferentes a como fue Jonás. Dios nos da un mensaje que proclamar y nos hace responsables delante de Dios si lo hacemos o si no lo hacemos. Ya alguna vez lo he compartido, uno de los textos que más miedo me dan en la Biblia está en Ezequiel 3, del 17 al 19. La profecía del atalaya. Una atalaya era un lugar alto donde se vigilaba, que servía de vigilancia. Y Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Primero el mensajero tenía que oír el mensaje, pero después tenía que proclamar el mensaje. Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mi hermano, esto me da miedo. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermanos, necesitamos de la misericordia del Señor todos nosotros, porque cuántas veces, hermanos, le fallamos. Al final de un tiempo de oportunidad, siempre viene un tiempo de juicio. Dice la palabra que el Espíritu no contenderá para siempre con el hombre y que la paciencia y la benignidad o la bondad del amor de Dios nos guía al arrepentimiento. No debemos abusar de la paciencia del Señor. Los hombres de Nínive no lo hicieron. Tenían 40 días, pero no esperaron al día 40. El primer día, camino de un día, la gente empezó a convertirse. Creyeron, dice, a Dios. Dice, creyeron a Dios. No creyeron a Jonás, creyeron a Dios, que eso era palabra de Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, dice, desde el mayor hasta el menor. Eso habla de que hubo arrepentimiento, que reconocieron su maldad y se arrepintieron. Hermano, una persona que no quería predicar,
Una persona que no quería que la gente se convirtiera con su predicación. Y sin embargo, paganos a los que nosotros pondríamos en el grupo de los duros de corazón, es que este es muy duro. Bueno, pues esa gente tan dura se convirtieron por la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí misma, hermano, tiene poder para convencer al mundo. Porque la palabra de Dios dice que es como martillo que quebranta la piedra. Como martillo. No hay gente tan dura que la palabra de Dios no pueda romperla. No hay persona tan impía que Dios no pueda convencerla. Predica la palabra, hermano. Esa palabra en sí misma tiene el poder para convencer. No es el predicador. Los predicadores cada uno tenemos nuestro estilo. Hay gente que incluso ha predicado, dice Pablo, por envidia. Dice en Filipenses 1, ¿no? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. No importa la actitud del predicador. Evidentemente, si se predica con amor es mejor que predicar por envidia. Pero al final no es el predicador y su palabra, es la palabra de Dios cuando se predica conforme a lo que está escrito. Esa es, como dice Jeremías 23, 28, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz, penetra. Predica la palabra, no pienses que alguien es demasiado duro, este es muy duro. ¿Más duro que estos? No. Y el Señor, cuando su palabra se predica, el Espíritu Santo hace su efecto. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. El rey de Nínive, que probablemente sea el rey de Asiria, por cuanto entendemos que el rey del imperio vivía en la capital, que era Nínive. Y dice que cuando llegó esta noticia al rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hermano, esto es un milagro. La palabra de Dios quebranta a la persona con el corazón más duro y más apartado de él. El arrepentimiento procede de un corazón humillado por el Señor y por su palabra, que verdaderamente reconoce su miseria. Esto es un milagro. El milagro no es el gran pez que se tragó a Jonás. El milagro son estas personas que casi que no conocían a Dios, que escuchando un mensaje de castigo y de condenación, se convirtieron al Señor. Alguien tan orgulloso como un rey de Nínive, el rey de Asiria. Podemos hacernos una idea del orgullo de ese tipo de reyes, mirando a Nabucodonosor en el libro de Daniel y cómo también él le humilló, que manda a todo el reino que se vista de cilicio. Cilicio era como un saco en señal de arrepentimiento, y que se llenaran de ceniza, una señal de arrepentimiento, de reconocer su culpa. Y que no solo lo hiciera los habitantes del imperio, sino que el propio rey dio ejemplo de ellos. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
El rey y sus grandes dieron ejemplo de arrepentimiento. Y le dijeron al resto del imperio, del reino, clamen a Dios fuertemente. El libro de Jonás es un libro donde hay mucho clamor. Clamaron en el barco, clamó Jonás en el fondo del mar, clamó desde el vientre del gran pez y aquí siguen clamando. Clamen a Dios fuertemente. No dijo clamen a Dagón. Dagón era el rey, el dios de los asirios. Era un dios mitad hombre, mitad pez. Curioso, ¿verdad? Y si vemos la mitra que tienen los obispos, que es así, ¿no? Eso proviene de Dagón, porque así era como se vestían los sacerdotes de Dagón, con la cola de un pez en la cabeza. No le dijo clamen a Dagón, quizás porque ya ellos habían recibido esa historia que ocurrió cuando los filisteos robaron el arca de la alianza. ¿Recordáis qué pasó en el templo de Dagón? Dagón, ese dios de los asirios, 3 veces se postró delante del arca y al final se les rompió la estatua y ellos por miedo la devolvieron a Israel. Quizás sabían la historia, quizás verdaderamente entendieron que el único Dios verdadero, el Dios de la tierra y del mar, que hace lo que quiere, era Jehová. Ellos sabían muy poco acerca de Dios. Es verdad que estaban cerca de Israel, pero que iban a saber muy poco acerca de Jehová, del Dios verdadero. Como tú y como yo, hermano, antes de creer. ¿Tú qué sabías acerca de lo que sabes hoy? Muy poquito. No sabían mucho acerca de Dios, pero sí sabían que había un Dios. No sabían mucho acerca del cielo y del infierno, pero sabía que Dios podía enviarle a cualquiera de esos 2 lugares. Sabían muy poco de la condenación, pero sabían que estaban condenados. Sabían que si se arrepentían, quizás Dios se arrepintiera del mal que había dicho que les iba a hacer, pero también sabían que no había ninguna certeza de que Dios lo iba a hacer, de que Dios iba a tener misericordia de ellos. Y a pesar de todo, también sabían que era su única esperanza. Todo aquel que llegue a esas conclusiones estará en el lugar correcto para ser perdonado por Dios. Estoy seguro que nadie invocará al Señor Jesucristo para salvación, a menos que tenga esta misma convicción. Pero si la tiene, entonces agárrate a su palabra que dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es clamar a Dios fuertemente. ¿Quién sabe, dice el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Hasta este hombre entendió lo que era la gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia no recibir lo que merecemos, el castigo. ¿Quién sabe? No es por mérito, es por gracia, es porque Dios quiso. ¿Quién sabe? Nosotros sabemos que Dios no quiere la muerte del que muere. Los habitantes de Nínive no fueron destruidos solo por la gracia de Dios, igual que todos los que hemos creído en Él. Y dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. ¿Dónde queda eso de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Y aquí vemos que Dios se arrepiente. ¿Qué hacemos, hermano? No solo aquí, Dios se arrepiente muchas veces en la Biblia. Se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió de haber escogido a Israel, se arrepintió muchas veces. Pero Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué ha pasado aquí?
Dios dice que lo que dijo, lo que dice lo ejecuta. Sin embargo, aquí dice que no lo hizo. ¿Qué pasó aquí? Los ninivitas serían destruidos en 40 días. Y eso no ocurrió. Eso es lo que Dios, que no puede mentir, dijo. Pero cuando los habitantes de Nínive oyeron la predicación de la palabra de Dios y se arrepintieron, cuando ellos se arrepintieron, dice que Dios se arrepintió. Dios se arrepintió de hacerles mal, porque aquellos que se arrepintieron ya no eran las personas que eran antes. Dios ya no estaba enojado con ellos, sino con las personas que eran antes de haber oído la palabra de Dios y arrepentirse. Hermano, cuando uno se convierte al Señor, cuando uno se vuelve al Señor, se arrepiente de sus pecados y clama a Dios fuertemente en busca de misericordia y de gracia, Dios le convierte en una nueva criatura. Como dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es borrón y cuenta nueva. Dios estaba airado conmigo por mis pecados. Dios estaba ya condenándome y ya había sido condenado porque era un pecador. Pero cuando me convertí al Señor, Dios me hizo una nueva criatura. Y ya Dios no me veía como me veía antes, un pecador condenado, sino como un creyente salvado, una nueva criatura. Eso es el nuevo nacimiento, es empezar de cero. Dios nos da la oportunidad de empezar de cero por medio de la salvación y la fe en Cristo. Dios estaba airado con aquellos que eran estas personas, pero cuando ellos se arrepintieron, les veía como alguien completamente diferente. Por eso el Señor se arrepintió, porque ellos se arrepintieron. Dios cambió de parecer, los veía de manera diferente, porque ellos verdaderamente eran diferentes. En esa profecía de acerca de que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, comienza hablando y preguntando al Señor, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios puede hacer de ti alguien completamente diferente. Él es el alfarero, tú puedes ser el barro en sus manos. Dios cambia a las personas. Sigue diciendo Jeremías, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Hermanos, hay esperanza para nuestra nación. Aquí no solo está hablando de personas, está hablando de pueblos y reinos. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Tanta corrupción, tanta maldad que hay en nuestra nación. La única solución es que reciban el mensaje del Evangelio y se arrepientan del mal, para que Dios se arrepienta también de ese mal que ha pensado hacerles. Para seguir contando con los beneficios de la conversión, hermanos, debemos transmitir la palabra de Dios a las siguientes generaciones. ¿Qué pasó con Nínive? Esa generación que se convirtió y se arrepintió permaneció en paz con Israel, probablemente en paz con Dios. Pero 60 años después, Asiria, Nínive, destruyó el reino de Israel, el reino de Jonás, el pueblo de Dios. Jonás predicó alrededor del año 780 antes de Cristo.
En el año 722 Israel fue arrasada por los asirios y todos sus habitantes deportados a Siria. La propia nación de Asiria y Nínive fue destruida 150 años después de que Jonás predicara este mensaje. Y las ruinas de Nínive se puede todavía ver en la ciudad de Mosul, al norte de Irak. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se transmitió el mensaje a las generaciones siguientes. Y esas generaciones que no conoció a Dios, al final también fueron destruidas. Hermanos, prediquemos la palabra a todas las naciones, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, pero también en nuestra casa, en nuestros hijos, para que sigan ese relevo generacional que transmita el mensaje hasta que el Señor venga. Estas personas se salvaron porque creyeron y se arrepintieron por la predicación de un hombre que no quería ser oído ni quería que su mensaje fuera recibido. Sin embargo, cuando vino el Hijo de Dios, Jesús mismo, alguien que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la misma palabra de Dios hecha carne, predicó no por 3 días, sino durante 3 años y medio, pero nadie le creyó. Así que dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39, que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Ellos le dirán a esa generación que oyó a Jesús: nosotros oímos a un profeta reverde que predicaba y le creímos. Vosotros oísteis al Hijo de Dios obediente que les predicaba y lo crucificasteis y lo matasteis. ¿Dónde estaba mientras Jonás? ¿Estaba gozándose de que Dios había sido compasivo? ¿Estaba gozándose de que había sido usado por Dios para transmitir el mensaje? Lo veremos el domingo que viene. Pero hoy quiero que te quedes con ese mensaje. El mensaje de alguien que te ha predicado el Evangelio, que te ha dicho que por tu maldad estás condenado, que Dios tiene todo el derecho para mandarte al fuego eterno, al infierno, condenado por tus pecados, perdido, pero que si te arrepientes y crees en Cristo recibirás perdón de pecados y llegarás a ser una nueva criatura en Él. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Nínive sabía que tenía 40 días para arrepentirse. ¿Cuántos días te ha dado el Señor para arrepentirte? ¿Sabes tú cuántos días te ha dado el Señor para arrepentirte? ¿Te ha dado ya demasiados? ¿Cuántos te quedan? Ellos lo sabían, tú no lo sabes. Así que, como dice la palabra del Señor, he aquí hoy el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y hermano, no te quedes con el mensaje. Recuerda la advertencia terrible de Jeremías. Si te quedas con el mensaje y el impío muere por no haberles predicado, su sangre demandará de tu mano, de la tuya y de la mía. Así que el Señor nos libre de hacer eso. Que Él nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, gracias Señor te damos porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, paciente, misericordioso, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia, que no darás por inocente al culpable, pero que verdaderamente diste al inocente por culpable, haciendo que Jesús fuese pecado en lugar nuestro,
Al que no cometió pecado, por nosotros lo hiciste pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en ti, en Él. Padre, gracias te damos por esa salvación tan grande. Y Padre, ayúdanos como iglesia, cada creyente en particular también, a entregar ese mensaje de condenación, pero también de salvación por medio de Cristo. Y si hay alguna persona aquí que todavía no se haya arrepentido de su maldad y que todavía no haya clamado fuertemente a ti, que hoy sea ese día de salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo que hace todo esto posible. Amén.